voy a compartir un aspecto, como la otra vez, de la oración. Y vamos a hablar de esto porque a veces pensamos que la oración es muy simple, y sí que es simple en sí misma, pero la oración tiene requisitos. Y no muchos de nosotros a veces nos paramos a pensar qué requisitos tiene la oración. Como Dios es tan bueno, Dios me escuchará, Dios responderá a mis oraciones y desde luego que lo hace, pero también Dios espera que nosotros entendamos que Él espera que en nuestras oraciones cumplamos con algunos de los requisitos que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Lo cierto es que Juan dice Santiago dice que a veces pedís, pero no recibís porque pedís mal. Es verdad que a veces oramos y no recibimos porque no estamos pidiendo correctamente. Y es interesante ver, ¿no?, y entender en la palabra que la oración es importante. La oración, que es fuente de poder y es eficaz, es importante, pero tiene requisitos. La Biblia dice que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mateo 21, 22, Marcos 11, 24. Jesús lo dice. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es una garantía de que el Señor responde las oraciones, pero aquí hay un requisito que es la fe. Nuestra fe es probada a veces por el tiempo, las circunstancias y adversidades de la vida, pero la fe no es algo que se mueve, es algo que persevera y permanece, es un don de Dios que Dios nos ha dado. Está en nosotros y no importa las circunstancias y las características y la complejidad, sino que la fe es algo que genera actividad de oración en medio de cualquier crisis y cualquier dificultad. Y es la que se eleva por encima de todo. La fe nos lleva a creer lo imposible y a ver más allá de los obstáculos y las dificultades. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido que desarrollar eso? Fe en lo imposible. Pero bueno, es un requisito y si nosotros lo tenemos, el requisito de la fe, pues dice el Señor que responderá, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere. La Biblia nos dice, ¿no?, que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que le busca a Dios crea que le hay, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Así que Dios mismo dice que si no nos acercamos con fe es imposible agradarle. La fe habla de que uno confía en el carácter, la grandeza y el poder de Dios, y a Dios eso le agrada. Por eso un pequeño grano de la fe, con un pequeño grano de mostaza, es suficiente para mover la mano de Dios. No importa que sea pequeña, lo importante es que esté y que crea que para Dios no hay nada imposible. Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo. La fe para orar por las enfermedades y orar por las diferentes situaciones físicas que uno pueda estar pasando. Sí que es verdad que a veces oramos por un tiempo y luego dejamos de orar y decimos, bueno, Dios no nos ha respondido. Pero la fe perseverante y constante es el requisito también en nuestra vida, que no se doblega, que no mengua, que sigue creyendo y esperando. Y no exactamente que a veces Dios tiene que sanar, pero sí esa fe en el poder de Dios, ¿no?, que se haga su voluntad. Una de las cosas requisitos de la fe es que nuestra vida de oración tiene que estar hecha en unidad, con un corazón limpio, peticiones no egoístas, que nada tiene que ver con nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo.
A veces pensamos, como hemos oído, siempre en nosotros mismos. Y queremos que Dios responda, resuelva siempre nuestros problemas. Pero a veces pedimos mal porque solamente estamos pidiendo de una forma egoísta, sino que pedir cosas que estén en la voluntad de Dios, que busquen su gloria y que realmente esas oraciones tengan que ver con la unidad con los demás. La Biblia dice que si yo estoy enfadado con mi esposa, dice que mis oraciones no llegan más que al techo, no pasan el techo. Así que si yo tengo problemas con mi mujer, los tengo que arreglar porque mis oraciones no pasan de aquí, del techo. Y así también nuestras oraciones el requisito es la unidad con los demás. El requisito es el amor hacia los demás. El requisito es la humildad. La oración no egoísta, sino centrada en la voluntad de Dios también. Y esa es la oración que Dios también responde. La Biblia, cuando habla sobre la oración en Mateo 18, entran ahí unos versículos muy interesantes. Dice que oremos, pero si hay algo contra el hermano, arréglalo, porque si no la oración no va a ser efectiva. Tenemos que perdonar. No tenemos que aferrarnos a nuestra propia justicia. Yo tengo razón. Sino soltar tu propia justicia y amar y servir a los demás. Y entonces tu oración será oída, ¿no? La unidad es importante. La Biblia nos dice que cuando nos acercamos al altar, antes de dejar la ofrenda, dice, reconcíliate con el hermano. Es imposible tener una vida de oración eficaz si estoy enfadado con todos, es imposible. Si estoy enfadado con el compañero de trabajo, no puedo venir al altar y decir a Dios, Dios, si estoy hablando a mal de alguien, si estoy ofendiendo a alguien porque me da la gana, mi vida de oración no tiene poder. Es un requisito. Y tenemos que darnos cuenta que orar y orar así no es suficiente. Hay principios que tienen que ver con la intercesión eficaz. Otra de las cosas que dice que Juan 9:31, que si uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios a ese oye. Ser temeroso de Dios, que no el temor ese temor que escuchamos, que te paraliza, no es un temor que te paraliza, es un temor de entrega y de esfuerzo, de cercanía a Dios, que te da paz. Y si no somos temerosos de Dios, y cuando nos acercamos a Él con temor y reverencia, también otro de los requisitos. A Dios le agrada cuando nosotros somos temerosos de Él y hacemos su voluntad, nos sometemos a su voluntad voluntariamente. Dios escucha eso. A Dios le agrada eso. Ahora, si no nos importa mucho el Señor, somos un poco religiosos solamente, si no hacemos su voluntad solo a medias, sí que Dios nos escucha, pero Dios dice que oye a los que son temerosos y hacen su voluntad. O sea, desear la voluntad de Dios. La Biblia en 1 de Juan 5:14 dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que cuando sabemos algo que es la voluntad de Dios, tenemos esa confianza y esa fe cuando estamos orando. Cuando estamos orando por la salvación de alguien, sabemos que es su voluntad, no hace falta preguntarle, bueno, Señor, ¿será tu voluntad que éste se salve? No, es su voluntad. O, Señor, ¿es tu voluntad que yo predique el Evangelio? Es su voluntad. ¿Es tu voluntad que yo perdone la deuda al que me ha engañado? Sí, es tu voluntad, ¿no? Cuando sabemos que es su voluntad, tenemos esa garantía y esa seguridad. Él nos oye. También la sinceridad, porque a veces podemos desarrollar una vida de oración para justificar solamente que, bueno, Señor, he orado y por lo tanto ahora ya he cumplido. La oración no es para cumplir.
¿no? Porque cuando Dios ve que nosotros oramos para cumplir, nos está viendo muy pobres. Porque la oración que Dios le agrada es una oración de sinceridad que se acerca al corazón de Dios y que desea la presencia de Dios. Si algo necesitamos es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Es su presencia. Nosotros no somos tan importantes. No nos creamos que somos importantes. No somos tan importantes. La importancia se la lleva a Dios y nosotros deseamos su presencia. Por eso dice que con sinceridad, si me buscareis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscar a Dios de todo nuestro corazón es que están todos nuestros intereses, todos nuestros deseos, toda nuestra vida, todo nuestro futuro está en Él. Por lo tanto, si le buscamos de todo corazón, entonces le hallaremos. Porque Dios no se acerca al que ora solamente por cumplir. Dios se acerca cuando hay un corazón hacia Él. Él se acerca a los que le buscan de corazón, con todo su corazón. Y dice la Biblia que entonces le hallaremos, le hallaréis. Entonces hay un camino, ¿no?, para llegar a Dios, ¿no? Y todo tiene que estar bien correcto, ¿no?, para llegar a su presencia, llegar a su corazón y recibir de Él y que realmente la oración tenga sentido, tenga propósito. Se debe hacer y estar también en la voluntad de Dios, porque algunas personas quieren la bendición de Dios y hacen lo que quieren, están en los lugares indebidos, hacen cosas indebidas y quieren buscar a Dios y quieren su bendición y su presencia, pero la Biblia dice que no. Para que el Señor escuche nuestras oraciones también debemos estar en la voluntad de Dios. No podemos estar en nuestra propia voluntad, en nuestros propios caminos y pensar que Dios es un Dios de bolsillo, donde lo necesito, entonces saco y le digo, Señor, aquí te necesito y sigo haciendo mi propia vida, ¿no? Así que la Biblia dice en 1 de Juan 3, 21 y 22 que cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque también hacemos su voluntad y guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. Entonces Dios dice que recibiremos de Él. La oración no es tanto recibir siempre para nuestros deseos, gustos, caprichos, problemas y situaciones. La oración va más allá, tiene que ver con lo que Dios piensa, espera que nosotros clamemos. Porque es su reino y es nuestro, entonces sus intereses deben ser los nuestros, sus deseos deben ser los nuestros. Por lo tanto, cuando oramos en la voluntad de Dios y le agradamos, entonces recibiremos. Cuando otros reciben por medio de nuestras oraciones, estamos orando por otro, no estoy orando por mí, estoy orando para que Dios bendiga a otra persona. Cuando esa persona recibe y ves que está bien, entonces esa es la voluntad de Dios, le agrada a Dios, ¿no? Y también te agradas tú, aunque no vaya directamente contigo la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, requisitos: obedecer, amar, agradar a Dios, son condiciones indispensables, ¿no? Jesús dice en Juan 8:29, el que me envió conmigo está, no me ha dejado pues, porque yo hago su voluntad. O sea que Jesús entendía que su Padre le había enviado y Él no le dejaba, sino que estaba siempre con Él porque Él estaba en el centro y perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros no estamos en el centro de la voluntad de Dios, y yo creo que debemos de encontrar ese centro, ese lugar de la voluntad de Dios, claro, nuestras oraciones no son contestadas, porque Dios quiere que nosotros nos desplacemos donde Él quiere, no donde nosotros queremos estar. Entonces, a veces hay muchos problemas porque nos aferramos a nuestra voluntad, pedimos la bendición de Dios para que Él nos apoye, nos respalde en eso y de repente nos damos cuenta que no. Pero bueno, así aprendemos, ¿no? Proverbios 15:29 dice que Dios está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos.
Isaías dice, Dios no ha acortado su mano, pero los pecados hacen división entre Dios y los hombres. Una de las cosas que más hace división en nuestra vida de oración son pecados que somos conscientes que son pecados, pero son pecados que los identificamos, pero que no estamos dispuestos a dejar. Hay otras cosas que no, pero aquello que Dios nos muestra que es pecado, que hay que dejarlo, que eso no está bien. ¿Cuál es el primer beneficio? El primer beneficio es que su mano no se ha cortado, solamente lo que ocurre es que nuestros pecados hacen división y hacen que nuestra vida espiritual no prospere y nuestra vida de oración no prospere. Como consecuencia que Dios no está con nosotros, porque estamos haciendo cosas indebidas. Entonces lo que tenemos es que apartarnos para que las oraciones que podamos hacer sean escuchadas. También dice que si no perdonamos las ofensas a los demás, tampoco nuestro Padre nos perdonará las nuestras. Y a veces nos acercamos a Dios podemos acercarnos con mucho despotismo, ¿no? Como diciendo, bueno, Señor, ayúdame, tú ves esto, aquello, el otro, y no estoy perdonando a mi hermano. Entonces, ¿cómo Dios me va a perdonar si yo no perdono a mi hermano? Buscamos el perdón de Dios en la oración, pero si no le perdonamos a nuestro hermano, pues entonces Dios tampoco nos perdona a nosotros. Y eso es bastante fuerte, ¿no? Dice, confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo, como hemos dicho, puede mucho, ¿no? Pero primero confesaos vuestras ofensas. Confesar las ofensas es, bueno, te he ofendido, pues perdóname. Si me has ofendido, voy y te digo, oye, mira, me has ofendido, esto que has dicho, perdóname. Entonces, si confesamos nuestras ofensas, entonces nuestras oraciones también están libres de cualquier otra atadura, porque Dios tiene principios, Dios no se mueve sin principios, Dios se mueve con principios bíblicos. Así que podemos decir que la esencia de la oración eficaz se encuentra en una correcta relación con Dios. Esa es la oración eficaz, nuestra correcta relación con Dios. Esa es lo que hace que la mano de Dios se mueva en favor nuestra. Otra de las cosas es la perseverancia o la persistencia, ¿no? Paciencia para esperar la respuesta de Dios y los momentos de Dios. Esto lo hemos hablado también en otro tiempo. La oración lleva consigo la paciencia. ¿Por qué? Porque no siempre Dios responde cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. Y a veces el factor tiempo para nosotros es importante, pero para Dios no es importante tanto el factor tiempo, es más importante su voluntad. Cuando Él hace las cosas como quiere, en el tiempo que quiere, y nosotros lo que tenemos que hacer es, Señor, se haga tu voluntad, pero yo persevero en aquello que creo que tengo que perseverar. La salvación de los perdidos, parece que la gente no se salva. Oramos y oramos y oramos, hemos ayunado, ayunado y ayunado. Hemos evangelizado, evangelizado y evangelizado. Y la gente no se salva. Pero por eso tengo que dejar de hacerlo, no. La perseverancia es importante. Cuando no vemos lo que esperamos, pues seguimos adelante porque Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y eso es importante. Enseguida nos cansamos cuando Dios no nos responde. Pero la perseverancia es algo clave para que la buena voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Cuando tú recibes un llamado de Dios, empiezas en una fase de lucha y de conflicto. Dios te llama para algo y de repente no hay más que problemas, dificultades, luchas. Pero Señor, tú no me llamaste. La perseverancia, algo tiene que ver, algo tendrá que ver con mi llamado. Porque siempre lo que existe es la preparación, ¿no? El obrero no nace, se hace. No nace tu obrero. Tú te tienes que hacer obrero con el tiempo, la perseverancia, la lucha, los conflictos. Ahí, aleluya, se forma el carácter, ¿no?
Y si tú dejas de perseverar y dices, bueno, Señor, tú me llamaste, pero bueno, ya lo dejo porque es imposible, no, esto no me da más que problemas. Y el llamado de Dios es grande para ti. Pero sin embargo, tú dices que basta. La perseverancia. En Hebreos 11:39 es un versículo que siempre me ha dado mucho ánimo, ¿no? Aunque sabemos que a veces nuestras oraciones no serán contestadas, al menos como nosotros lo entendemos, ¿no? En Hebreos dice 11:39 que muchos no vieron lo que nosotros vemos, pero tuvieron fe para confesarlo y para creerlo. Nosotros tenemos la palabra profética, nosotros podemos visualizar y confesar y creer que algo grande viene, aunque no lo veamos, que los propósitos de Dios se cumplirán, aunque no lo entendamos. Pero nuestros antiguos, ellos perseveraron en esa fe y no lo vieron. ¿Quién sabe que nuestra generación, la generación de los 55 o 60, nos vayamos de esta vida y no veamos lo que siempre hemos deseado ver? Pero otros traerán la perspectiva de Dios y cumplirán con su plan, ¿no? Es como una cadena, un eslabón que va hacia adelante, ¿no? Es importante eso, ¿no? La fe persistente. Vemos la fe persistente de la viuda en Lucas 18:1-8, que la viuda constantemente clamaba al juez para que le haría justicia. Y esto Jesús lo usa como un referente para que nosotros no dejemos de creer y creer en la oración. Entonces el Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia a tu vida que clamas a Él día y noche? La viuda estaba desesperada y clamando constantemente al juez para que le haría justicia. Y al final, por su persistencia, adquirió lo que ella esperaba. Por eso que el recibir algo siempre tiene un precio. Dios no es un Dios que nos va a dar caprichos siempre y nos va a tratar como niños mimados, no. Dios es un Dios que nos disciplina. Por lo tanto, la perseverancia es algo que tenemos que aprender. Cuando Jesús, este versículo que siempre me ha llamado la atención, Jesús dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la iglesia? ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, las cosas no marchan, es difícil permanecer y perseverar en la fe, hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que se pueden disfrutar, vivir, entregar tu vida. Entonces Jesús dice, bueno, cuando yo venga hallaré fe en la tierra, hallaré una iglesia perseverante que cree en mi palabra, que cree en la santidad, que cree en la integridad, que persevera y persevera, predica el Evangelio. Vendrá, cuando venga Jesús hallará esa fe, que no ha claudicado, que no ha dicho, ya no, el Señor ya no viene, esto cada vez se pone peor, ¿no? Pero yo creo que, como dice la Biblia, que cuando venga el Señor hallará una iglesia sin mancha, sin arruga, para llevársela, que no se ha manchado, que se mantiene limpia, en santidad. ¿Cuán difícil es mantener la santidad en esta sociedad? Si enciendes la televisión, los medios de comunicación, cuidado con el ordenador, es increíble, todo. Mantenerte en santidad. Una iglesia sin arruga y sin mancha, como una novia preparada, ataviada para su marido, limpia y resplandeciente. Así es como el Señor quiere. Cuando venga, vendrá por una iglesia así. No una iglesia que se ha dejado manchar por el pecado. Colosenses 4:2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Velando. Cuando leemos en Hechos, que otros días hemos estado hablando, ¿no? Que en Hechos una de las cosas que se ven es la oración perseverante. Perseveraban en oración, Hechos 2:42. La iglesia oraba incesantemente, Hechos 12, constantemente. La oración
como parte del plan de Dios, pero con principios, ¿no? Cuando vemos la resurrección de Lázaro, cuando Jesús ora sobre la muerte de Lázaro, sobre el hombre muerto, llevaba muerto 4 días, ya olía. Cuando Jesús oró, dijo: Dios, te doy gracias por haberme oído. Le dice: yo sé que siempre me oyes. Cuando vemos el poder de la oración de Jesús, vemos por qué tenía tanto poder. Tenía tanto poder por su cercanía, porque tenía la mente de Dios, tenía los pensamientos de Dios, tenía el corazón de Dios, sabía cuando oraba que oraba en la perfecta voluntad. Por lo tanto, cuando dice aquí: yo sé que siempre me oyes, y el muerto se levantó, esa seguridad y convicción. Dios responde las oraciones en base a principios bíblicos también. Ana, la madre de Samuel, ¿no? Dice que cuando salió del templo, una de las ocasiones, dice que no estuvo más triste, porque aunque todavía no tenía el embarazo, sabéis que ella no podía tener hijo, y clamaba a Dios que quería tener un hijo, pero que ese hijo se lo iba a entregar a él cuando naciera. Y así fue que Dios escuchó su oración y se quedó embarazada, ¿no? La madre de Samuel. Pero es curioso que cuando uno de los momentos en los que oró, dice que se levantó y no estuvo más triste, porque ella entendió que Dios ya la había escuchado. Hay también momentos en el tiempo de oración en que a veces no tenemos que orar más, porque Dios le dijo a Moisés: ya no clames más a mí, haz lo que tienes que hacer. También tiene que ver con que nosotros siempre tenemos que hacer algo, no solamente orar, sino tenemos que hacer algo. Y eso es la obediencia. Y la madre de Samuel se levantó, no estuvo más triste, ya sabía que Dios la había escuchado y estaba esperando el milagro. Jesús sabía que Dios la había escuchado y Lázaro muerto se iba a levantar. Cuando a Simeón Dios le reveló por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que vería al Salvador Jesús, que le tuvo en sus manos. Cuando este Simeón le vio a Jesús, él sabía que le iba a ver algún día, porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Entonces, cuando ya le vio a Jesús, le dijo: Señor, ya puedes llevarme de esta vida, porque ya lo que he hecho ya es suficiente, llévame, ¿no? Como diciendo: ya no quiero más en este mundo, quiero ya estar contigo. Bueno, Simeón oraba, pero Dios le reveló en el Espíritu que lo vería. Entonces también esta dimensión de la oración, porque a veces oramos, pero tenemos que entender una cosa, que también tenemos que discernir si Dios nos está respondiendo, si Dios va a obrar o no va a obrar, ¿no? Y entonces también a veces la mucha actividad de oración es el esfuerzo del hombre para cambiar a Dios, y no es así. La oración eficaz es una oración basada en la justicia, en la verdad, en el amor de Dios, que descansa en Él y que no produce un estrés de oración, sino que la oración no tiene que ser un estrés. Nosotros no vamos a conseguir nada por orar mucho, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz. Nuestra oración tiene que estar basada en su obra, no tanto en los esfuerzos míos de oración, sino lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, ¿no? Así que Simeón recibió, ¿no? En muchas ocasiones lo que tenemos que hacer es, pues, decir: Señor, gracias, porque tú ya me has oído, ahora espero la respuesta. Y de vez en cuando, pues, también podemos orar, ¿no? Pero gracias porque tú ya me has oído, tú conoces la necesidad, la respuesta. Muy bien, pues elementos de la oración eficaz, pues que Dios nos ayude a que cuando nos acercamos a Él, nos acerquemos correctamente, debidamente, ¿no? En algún otro momento hablaremos sobre también elementos importantes que hay en la oración. Bueno, pues me gustaría que podríamos tener un pequeño tiempo de oración.